En la clase de historia, el día de hoy, vamos a ver, pues, las rebeliones indígenas. Chicos, recuerden que decíamos que, pues, hace mucho tiempo estuvo en el Perú, pues, el Tahuantinsuyo, la cultura inca, conocida también como el Tahuantinsuyo. Pasó un poquito más de tiempo y este Tahuantinsuyo, este imperio, fue pues conquistado por por los españoles. Nuestros colonizadores se vuelven así los españoles. Una vez que los españoles empiezan a tomar posesión de nuestro país, empiezan a instaurar lo que se llamaría como el virreinato. Y es ahí que vamos a conocer pues a los virreyes que llegan de España para gobernar nuestro país. Sin embargo, en la población existió cierta oposición. ¿Por qué? Pues porque las personas de aquel entonces, las personas oriundas del Perú, las personas nativas peruanas, eran víctimas pues de una serie de abusos. Por ejemplo, eran víctimas de la mita minera. ¿Qué era la mita minera, chicos? La mita minera era una forma de explotación laboral en aquellos entonces. Es decir, muchos de las personas que vivían, por ejemplo, en sus chacritas, que vivían aquí en el Perú, eran utilizadas eh, como peones, es decir, como trabajadores para, este, para pues obtener minerales de las minas, obtener por ejemplo el oro, la plata, el bronce, el metal que los españoles necesitaban. Sería bueno si solamente consistiera de trabajo, pues, o bueno, o el trabajo no fuese tan extenso. Sin embargo, con la mita minera, las personas trabajaban durante muchas horas sin descanso. Trabajaban 16, 17 horas seguidas. Y lo normal para trabajar, pues no debe rebasar las 8 horas. ¿Se dan cuenta? Es casi el doble de tiempo. Es como si desde que te levantas hasta que vas a dormir, trabajaras en una mina. Eso era uno de los grandes abusos que se cometió en aquel entonces en el Perú. Segundo, no recibían pago alguno, o si lo recibían, las personas que trabajaban en esta mina era muy poco. Es por eso que se consideraba un abuso entre los nativos peruanos. Es por ejemplo, miren, supongamos que hoy en la actualidad hay un minero, ¿ya? El minero va, trabaja, realiza sus labores pues dentro de la mina y recibe un salario. Este salario supongamos que era pues no sé, un salario justo digamos que son 50 soles diarios, ¿ya? Por ir a trabajar a la mina. ¿Qué pasaba con la mita minera? En la mita minera no les pagaban, o si es que les pagaban era muy poco. Es decir, que el nativo peruano, el indígena, conocido en aquel entonces, solamente de esos 100 soles que hoy en día se le pagaría a ese trabajador, el nativo indígena solamente recibía 5 soles. ¿Se dan cuenta? Hay una gran diferencia, ¿sí o no? Es decir, no les pagaban mucho a las personas y eran completamente explotadas. Mientras que la persona de hoy en día trabajaría lo mucho entre 8 a 12 horas, la persona del siglo XVIII, que era víctima de la mita minera, pues trabajaba 16 a 17 horas. Ahí también hay una gran diferencia. Bueno, este era uno de los abusos que se cometía pues en aquellos entonces durante el virreinato. Durante las rebeliones indígenas no solamente participaron los nativos peruanos, conocidos como indígenas, también participaron los criollos, los mestizos, los mulatos y los esclavos. A ver, al Perú llegaron esclavos, como mediante las grandes embarcaciones que venían desde España, llegaban los esclavos aquí al Perú. ¿Y estos esclavos de dónde los tomaban? Muchas veces estos esclavos eran tomados pues desde el continente africano. Los capturaban, los vendían como si fuese cualquier objeto y los traían aquí al Perú para realizar el trabajo
que su dueño quisiera. Si era cultivar alimentos, si era, no sé, pastar ganado, es decir, los utilizaban para todos los esclavos. Y los esclavos eran mucho más abusados todavía en comparación a los nativos peruanos. También aparecen pues los mulatos. ¿Quiénes son los mulatos, chicos? Los mulatos son hijos de esclavos y pues de españoles. Pero al nacer aquí en el Perú se convierten en peruanos. Es por eso que aparecen nuevas razas aquí en el Perú. También aparecen los mestizos. Los mestizos, por ejemplo, eran hijos de un peruano o una peruana y de un español. Los criollos también eran peruanos. Sin embargo, los criollos eran peruanos, pero con padres españoles. Es decir, la esposa española venía a dar a luz aquí al Perú y ya tomaba nuestra nacionalidad de ser peruano. Sin embargo, por su sangre seguía corriendo sangre española. Entonces, todas estas personas también se deciden levantar, deciden rebelarse contra la colonia. ¿Por qué? Porque no se respetaban los derechos que tenían esas personas. Eran tratadas casi con la misma condición que eran tratadas las personas pues nativas peruanas. Miren, ¿ve? Estos son los motivos por los cuales los indígenas, los nativos peruanos, deciden rebelarse contra la colonia española. Primero, lo que ya les expliqué, la mita minera. La mita minera, si solamente hubiese constado de un trabajo justo, no hubiese sido una razón. Sin embargo, la mita minera era la más grande explotación que se vivió aquí en Latinoamérica por parte de nuestros colonizadores. Segundo, otro de los abusos que se cometía contra los indígenas era el tributo a España. Si bien las personas estaban obligadas a pagar un tributo a España, ya que nos habían colonizado, los impuestos en ocasiones eran tan altos que la persona no podía pagarlos y al no poder pagarlos, pues eran tomados como esclavos. Si ellos no eran tomados como esclavos, lo hacían pues sus hijos. ¿Se dan cuenta? Es por eso que durante esta época todavía existe la esclavitud. Segundo, también se quejan de esto. ¿Por qué? Porque muchos de estas personas a las que les cobraban altos impuestos, trabajaban pues en la mita minera. Y si les hacían trabajar ahí, no tenían el tiempo para encontrar otro empleo y de ahí poder obtener el dinero necesario. O sea, les pagaban poco y encima les pedían tributos. Era realmente una situación muy mala en aquel entonces para estos nativos. Y tercero, el abuso que cometían los corregidores. A ver, los corregidores vendrían siendo lo que conocemos como, bueno, pues un regidor, un alcalde, por ejemplo. Pero un alcalde así de paso, de momento, nada más. Los corregidores venían de España. ¿Y qué hacían estos corregidores aquí en el Perú? Pues venían a realizar sus labores. Y mientras están realizando sus labores, estas personas traían muchas cosas con ellos. Traían, por ejemplo, no sé, una máquina de telar, traían ropa, traían seda, traían, no sé, utensilios de cocina, en fin, traían todo. Eran como comerciantes, pues. Se habían convertido en una especie de comerciantes los corregidores. Y al convertirse en una especie de comerciante los corregidores, empiezan pues a vender sus productos, cosa que no está mal, claro. Pero ¿qué pasaba para que, buenos días, pero qué pasaba para que pueda considerarse un abuso? Lo que sucedía era que los corregidores les obligaban a las personas a comprarle. Ese era el abuso. Es como si dijera, yo tengo mi tiendita, pero como no vendo,
voy a hacer que mis alumnitos me compren. Entonces les obligo a ustedes a comprarme. ¿Se dan cuenta? Ahí está la diferencia. El hecho de vender por parte de los corregidores no era quizás algo malo. Sin embargo, como ellos a veces no vendían o tenían muchos productos que habían comprado y sabían que no los iban a terminar a tiempo, ¿qué hacían? Comprado muchos. Claro, si les habían comprado muchos, ya no tenían, pues, aquí, ya no tenían, más. Claro. Sin embargo, no vendían mucho. Entonces, ¿qué hacían los corregidores? Allá, ¿me he vendido mucho? Le voy a ir a ese asentamiento indígena, a donde viven todos estos, y les voy a, dar, obligadamente tienen que recibir porque ellos eran una autoridad, pues no le iban a decir que no al corregidor. ¿Por qué? Porque el corregidor andaba ahí con sus soldados españoles que lo protegían, pues. Y pues no íbamos a comprar un soldado español bien entrenado y encima con su armadura y todo, peleando pues con un indígena que solamente tiene la ropa que está puesta. Entonces, obligadamente los nativos peruanos tenían pues que aceptar esto y no podían quejarse. ¿En quién se iban a quejar si los corregidores eran la autoridad? Es como que un policía nos obligara a comprar algo y nos vayamos a quejar a la policía. Lógicamente no va a hacer nada, porque ellos mismos son la autoridad. Lo mismo pasaba con los corregidores. Vamos con el siguiente, chicos. Mírenme, estas son algunas de las personas que realizaron las primeras rebeliones indígenas aquí en el Perú. Tenemos, por ejemplo, aquí a nuestro amigo Tupac Amaru. Ese. Él es Tupac Amaru, ¿ve? El que está con su sombrerito. Tupac Amaru II. Tenemos otra rebelión por uno de los familiares de Tupac Amaru, pero ya aquí en Bolivia. Miren, ¿ve? Esta rebelión pues se dio por el señor Diego Cristóbal Tupac Amaru. Tenemos otro, al señor Alejos Catalayud, que también se rebeló aquí en Bolivia. Y otro compatriota pues que se rebeló en nuestro país contra los abusos de los colonos. Vendría siendo el señor Juan Santos Atahualpa. Estas dos personas, tanto Tupac Amaru como Juan Santos Atahualpa, ni siquiera tenían la necesidad de rebelarse. ¿Por qué, chicos? Porque un trato que se había obtenido por parte del Inca y de los españoles era que su descendencia siga manteniendo su estatus, su nivel. Y estas personas pues eran descendientes del Inca. El señor Juan Santos Atahualpa y el señor Tupac Amaru II son descendientes directos de los incas. O sea, ellos no estaban al nivel o sea, al nivel de dinero, podríamos decirlo, no estaban al mismo nivel que un indígena normal. Ellos tenían mucho más dinero y muchas más posesiones, pero pese a ello se rebelan contra los españoles, pues. Vamos a hablar de Juan Santos Atahualpa. La rebelión de Juan Santos Atahualpa tenía como objetivo expulsar a todos los españoles y negros del Perú. ¿Por qué también a los negros, chicos? Porque recordemos, los negros o la raza negra en aquel entonces no era oriunda del Perú, es decir, no eran peruanos completamente, sino que habían llegado mediante los barcos esclavistas que venían pues de África. ¿Se acuerdan que les dije que al Perú habían traído a esclavos? Ya. Estos esclavos en su mayoría eran morenos, pues eran negros. ¿Por qué? Porque tenían orígenes africanos. Y pues las personas de África, en su mayoría, no digo todos, en su mayoría, son de la raza negra. Entonces, el Juan Santos Atahualpa era un poco radical y él lo que quería era restaurar el imperio del Tahuantinsuyo. Quería votar a los españoles y a los negros porque no eran peruanos y
restaurar el Tahuantinsuyo, puesto que Juan Santos Atahualpa, pues es uno de los descendientes directos de los incas, quería hacer eso. Es así que su movimiento para lograr esto, para lograr instaurar nuevamente el Tahuantinsuyo, recibe el nombre pues del movimiento mesiánico. Si ustedes se dan cuenta, el movimiento mesiánico tiene un parecido muy particular con el movimiento del Mesías, ya que él se consideraba un Mesías, pero no un Mesías religioso, sino un Mesías político, debido a que tenía pues era parte de la descendencia inca. Es así que se llevó a cabo en el Gran Pajonal, ubicado en la selva central, pues el señor Juan Santos Atahualpa enfrentó batallas frente al marqués Juan Antonio de Mendoza y el conde Superunda, que viene siendo el señor José Antonio Manso de Velasco. Mediante sus rebeliones se enfrenta a estos dos señores, al marqués y al conde Superunda. Se enfrenta y pues eh, al inicio su movimiento estaba ganando fuerza, pero luego pues es derrotado. Juan Santos Atahualpa, sin embargo, sus ideales, su convicción y su rebelión queda presente en muchos de los indígenas, muchos de los nativos peruanos que combatieron con él. Otro de los más grandes, más grandes personajes que se rebelaron contra la colonia española también se encuentra Tupac Amaru II. Tupac Amaru II se rebeló por diversos motivos. Primero, el abuso y la explotación en los obrajes. Además de las minas, las personas también eran explotadas laboralmente para realizar caminos, para construir caminos, para, por ejemplo, respecto a los trabajos de a los trabajos que les obligaban a hacer a estas personas. La explotación de los nativos en la mina mediante la mita, el abuso de los repartos mercantiles. ¿Qué significa esto de repartos mercantiles? El abuso que cometían los corregidores, chicos. Eso significa. Mercantil viene pues de mercancía. Por eso dice el abuso en los repartos mercantiles. Y también el abuso en el cobro de los tributos. Ah, algo que me olvidaba mencionar era, por ejemplo, que los tributos, al ser designados por el virrey, podían cambiar en cualquier momento. Por ejemplo, miren ya, supongamos que a Pepito, España le cobraba su tributo, no sé, 20 monedas de oro cada 3 meses, ¿ya? Pero no, pasaba un mes y decía el virrey, no, el tributo ahora me va a ser 30 monedas de oro. Entonces Pepito juntaba sus 20 monedas de oro, pero cuando venían a cobrar le decían que era 30. ¿Y de dónde iba a sacar 10 monedas de oro más? Entonces se dan cuenta. A veces ese abuso también fue parte de una de las incomodidades, de las molestias que causó la aparición pues del virreinato. Estos hechos indignan pues al señor Tupac Amaru y él empieza a, ¿cómo se llama? A rebelarse, a tratar de solucionar esto, de que no se cometan muchos abusos con las personas, pero no logra mucho. Entonces, ¿qué hace España? España decide quitarle el título de nobleza a Tupac Amaru, porque recordemos, Tupac Amaru, al ser también un descendiente inca, tenía títulos de nobleza, lo cual le otorgaba pues cierta cantidad de dinero, tenía, tenía un buen territorio y pues al quitársele esto se le niega estos derechos y títulos a Tupac Amaru II. Entonces, como Tupac Amaru ya no pertenecía a la nobleza, estaba harto de los abusos que se cometía contra su gente, contra los nativos peruanos, emprende pues una rebelión contra España. También durante esa época se censura pues al señor Inca Garcilaso de la Vega, quien estaba realizando pues una anécdota, estaba
estaba, pues, contando lo sucedido por la rebelión de Tupac Amaru, mediante, pues, su obra Comentarios Reales de los Incas. Sin embargo, pese a esas consecuencias y debido a a estas rebeliones indígenas, el 16 de noviembre de 1780, Tupac Amaru consigue que se decrete la libertad de algunos esclavos. No de todos, ¿por qué? Porque seguía existiendo el esclavismo aquí en el Perú, pero de algunos de ellos. El poder que iba adquiriendo Tupac Amaru era muy grande, pero esto hizo que se confiara en las batallas que vendrían más adelante. Es así que Tupac Amaru II es pues sentenciado a muerte, es capturado como prisionero y es sentenciado a muerte. Es así que un 18 de mayo de 1781, Tupac Amaru II es ejecutado. La leyenda dice que Tupac Amaru era tan fuerte que no podían ejecutarlo. Entonces, ¿qué hacen? Lo atan de las extremidades y hacen que 4 caballos tiren para lados contrarios. Y así pues, ejecutan a Tupac Amaru mediante un descuartizamiento. Tupac Amaru fue uno de los más grandes, de los más grandes personajes que se rebeló pues contra la colonia española. Cabe mencionar también que pues Tupac Amaru estuvo apoyado de su esposa Micaela Bastidas. Por lo tanto, eran parte de un equipo muy grande y fue tomando poder. A pesar de que Tupac Amaru II muere, pues sus ideales, sus convicciones se mantienen en la gente. Y esto no ha hecho más que motivar. En vez de que con la muerte de Tupac Amaru se terminen las rebeliones indígenas, lo que provocó es que la gente empieza a tomar por ellos mismos sus decisiones y empiezan a rebelarse ellos mismos contra, pues, la colonia española. Y eso sería todo, chicos, por la clase de hoy.